Los protagonistas de la noticia en Notimundo. Y justamente para conversar sobre esto, saludamos a esta hora al doctor Pablo Zambrano. Él es el presidente de la Federación Nacional de Cámaras de Industrias del Ecuador. Doctor Zambrano, muy buenas noches. Gracias por estar junto a nosotros en este espacio informativo. Le saluda María del Carmen Álvarez. María del Carmen, muy buenas noches. Un gusto estar en la audiencia de FM Mundo con todos ustedes. Doctor Zambrano, ¿qué tanta importancia tiene este informe que fue presentado ayer por el sector empresarial para nuestro país? Mire, es fundamental que las empresas pensemos en sostenibilidad. ¿Y qué es la sostenibilidad? Precisamente es el articular estrategias que permitan sobrevivir a las organizaciones empresariales a lo largo del tiempo. Pero no solamente sobrevivir o mantenerse con vida por sí mismas o per se, sino que tiene que existir un propósito. Y este propósito, la sostenibilidad, tiene 3 elementos sustanciales. En primer lugar, el manejar una muy buena relación e interacción con las comunidades. El desarrollo humano, por ejemplo, es fundamental. Por otro lado, garantizar condiciones de producción sostenible, de producción ambientalmente responsable. Por lo tanto, el tema ambiental es el segundo elemento esencial. Y obviamente el tercer elemento es la sostenibilidad financiera de los negocios. Por eso hemos hecho un análisis de 17 parámetros, que es la metodología que establece la Organización Internacional del Trabajo, para poder ir analizando uno a uno de acuerdo con la realidad del Ecuador. Ahora, ¿cuáles son los puntos más importantes que se pueden destacar? Lo que realmente resulta necesario para que se creen las condiciones necesarias, las condiciones suficientes en nuestro país para que se dé esto, para que las empresas puedan llegar a ser sostenibles en el tiempo, que se puedan empezar a trabajar desde ahora, porque obviamente para esto se requiere el apoyo del sector público. Sin esto no es posible llegar a ese objetivo que se está trazando. Es muy importante su pregunta y le agradezco, María del Carmen, por la misma. Se necesitan condiciones externas e internas. Las condiciones externas son las condiciones macro. Por ejemplo, ¿qué necesitamos en el Ecuador? La sostenibilidad de la dolarización. ¿Qué necesitamos en el Ecuador? Que las cuentas fiscales, que no exista déficit fiscal, que exista justamente una responsabilidad con las cuentas públicas. ¿Qué necesitamos también? Condiciones de seguridad jurídica para que las inversiones puedan venir al país. Entonces necesitamos un ambiente en el cual se respete la institucionalidad, la democracia, la división de poderes, la independencia del Poder Judicial. Pero en el ámbito interno, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que trabajar en una agenda de productividad, de innovación tecnológica. Y aquí es algo muy importante que quisiera este mensaje más bien enviarles a los jóvenes. Decirles que necesitamos en las empresas incorporar talento joven para que podamos seguir estos procesos de innovación y estar acorde con los tiempos. Estamos viviendo en el siglo XXI, en la 4ª revolución industrial, que se necesita justamente entonces una serie de cambios muy importantes en los modelos productivos, en las formas de promocionar los productos, pero también necesitamos justamente entender claramente los hábitos de consumo de los consumidores jóvenes sobre todo. Entonces, se requieren cambios externos e internos. ¿Cómo ven ustedes la postura del gobierno actual con la parte que a ellos les corresponde? Estuvo presente en este lanzamiento Carla Muiragui, que es viceministra de Industrias. ¿Qué postura está tomando en estos momentos el gobierno que recién está en poder ahora, y tenemos pues los siguientes 4 años en los que se podrían bien desarrollar ciertos cambios importantísimos para llevar a cabo este desarrollo sostenible para las empresas? Precisamente hablamos con la viceministra, es la viceministra de Producción e Industrias, sobre la necesidad de implementar una agenda de competitividad, que son los factores externos que también el Estado debe dar. Para ello también hemos tenido conversaciones con el ministro Julio José Prado, quien ha demostrado una apertura fundamental para generar planes concretos de mejora de la competitividad. De igual manera, la expedición del decreto ejecutivo número 68, que lo hizo el presidente de la República hace 3 semanas, en la cual establece como prioridad una agenda comercial, una mejora de la competitividad y una revisión y eliminación de trámites innecesarios, consideramos que también es esencial. Entonces, vemos con buenos ojos cómo el gobierno está reaccionando de una manera adecuada, presentando
dando propuestas desde el sector público para, por ejemplo, generar los clústeres. ¿Qué es un clúster? Un clúster es una agrupación de empresas proveedoras, de empresas productoras, de empresas exportadoras en un rubro o rama del negocio. Por ejemplo, el clúster bananero funciona muy bien en la costa. Se está hablando de implementar un clúster textilero y también un clúster, por ejemplo, de productos de exportación en lo que tiene que ver con rosas, con productos congelados, entre otros, porque todo esto tiene que estar atado a una política de comercio exterior con, por ejemplo, Estados Unidos, visita a la cual también tuve la oportunidad de ir hace un par de semanas acompañando a una misión, a la primera misión oficial del gobierno ecuatoriano, digamos, en visita con Estados Unidos, y creo que eso es algo muy importante porque entonces hay un trabajo público-privado que rescatar y que fomentar. Este momento el país necesita entonces de un trabajo en conjunto de todos los ecuatorianos. Ahora, usted dice de un clúster, pero ¿qué beneficio tiene este? Es decir, ¿son más visibles tal vez para el gobierno, para las autoridades, este tipo de agrupaciones que se darían entre las empresas de determinadas industrias? Estas agrupaciones del sector empresarial específico lo que van a permitir, por ejemplo, es identificar necesidades comunes. Van a permitir de igual manera identificar mercados en los cuales hay que fomentar. Asimismo, va a permitir, por ejemplo, que la compra de insumos a los proveedores pueda hacerse en cantidades importantes, en cantidades grandes. Ya no solamente sería 1, 2, 3, 4 empresas, sino varias empresas. De igual forma, por ejemplo, las cadenas logísticas van a responder de una mejor manera a todo un sector que está coordinado, que está organizado. Entonces, es fundamental que nosotros busquemos en el país la especialización y la sistematización de la producción. Nosotros, como ecuatorianos, tenemos una capacidad instalada muy poderosa en el país en lo que tiene que ver con manufacturas, pero lo que tenemos que hacer es especializar esas manufacturas para, a su vez, involucrarlas en los procesos de exportaciones y de esa manera tener una sostenibilidad en las empresas. Todo esto que estamos hablando, María del Carmen, es muy importante porque está dentro de la guía de sostenibilidad y de las propuestas que nosotros hemos hecho como sector productivo. Ahora, hace un momento usted hablaba de algo muy importante, un punto clave que es una agenda de competitividad. ¿Y por qué? Porque ahora Ecuador, el gobierno actual quiere abrirse al mundo, de hecho se quieren concretar pues acuerdos comerciales con otros países, y para eso Ecuador tiene que, las industrias ecuatorianas tienen que ser competitivas, porque si no, no resulta beneficioso formar parte de estas agrupaciones de países, de estos acuerdos comerciales, porque obviamente estaríamos en desventaja. El tema de la competitividad es importantísimo, no solamente en lo que representa la tramitología, por ejemplo, evitar esa tramitología que muchas veces complica a las empresas, sino también el tema laboral. El tema laboral, nosotros tenemos una norma que es desde 1938, es decir, es una norma caduca que no se acopla a la realidad del mundo. Ese tema, por ejemplo, ya se lo ha conversado con las autoridades actuales, sabiendo lo necesario que es poder hacer las reformas que den paso a cambios en el ámbito laboral. El tema competitividad es un tema amplio que tiene que ver, por ejemplo, con mercados en el exterior, ¿no es cierto? Política comercial, tiene que ver con costos de producción, tiene que ver también con política laboral, con política tributaria, con política arancelaria, con control del contrabando, es decir, con una serie de aristas importantísimas que tienen que ser activadas desde el Estado central. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Buscar justamente esas eficiencias. Y en política comercial, que era la pregunta que usted me hacía, hay países con los cuales tenemos una absoluta afinidad, como es de Estados Unidos. Un acuerdo comercial con Estados Unidos, donde tenemos exactamente la misma moneda, donde existe una complementariedad, va a ser muy importante. Pero existen otros acuerdos comerciales que, por ejemplo, están siendo analizados o están siendo criticados por ciertos sectores, el sector de automotriz, de autopartes, de autopartista, el sector metalmecánico, otros sectores manufactureros, como por ejemplo el tema con México, porque obviamente ahí sí hay un diferencial cambiario. Se producen devaluaciones obviamente con los países que no tienen el dólar y ahí perdemos competitividad. De igual manera, la estructura salarial, por ejemplo, en países como México, como Colombia, como Perú, es distinta, es mucho menor a la estructura salarial del Ecuador, la jornada de trabajo de igual manera. Pero estos son temas que en los cuales en el Ecuador nosotros no se puede ni
bajar la jornada, ni aumentar la jornada laboral, ni bajar los salarios, porque eso sería inconstitucional. En ese sentido, entonces, en lo que tenemos que trabajar es en generar encadenamientos productivos, generar cadenas de valor, que estas cadenas de valor, que estas industrias ecuatorianas se puedan justamente enganchar en estas cadenas de valor, en estas cadenas productivas, para poder justamente mejorar su calidad de exportación. No tenemos que tenerle temor a la competencia leal. Eso creo que es algo muy importante. Desde el sector industrial estamos muy conscientes de que no tenemos temor a la competencia leal. Pero en cambio, ¿qué es lo que ocurre, por ejemplo, con el contrabando? Existen sectores que se han visto absolutamente afectados por el contrabando: el sector textil, el sector de alimentos y bebidas, el sector manufacturero, por ejemplo, de medicinas, de maquillajes, y otros productos, digamos, que son legales, pero que causan daño, como por ejemplo el tabaco o el alcohol. Sin embargo, estas industrias se han visto muy amenazadas por el comercio ilícito. Entonces, eso también es parte de un programa, de un proyecto de competitividad, garantizar la competencia leal. Y esto también puede ocurrir, por ejemplo, con medidas pararancelarias que pueden establecer ciertos países con los cuales Ecuador tiene acuerdos comerciales, por ejemplo, que no permiten el libre ingreso de productos ecuatorianos. Entonces, lo que hay que hacer es trabajar en una estrategia de país. Esto no es un tema de defender a una industria o peor aún, a una empresa. Esto es un tema de país. Hay que analizar los acuerdos comerciales, hay que analizar este ingreso del Ecuador al mundo, más Ecuador en el mundo y más mundo en el Ecuador. Hay que hacerlo siempre desde una manera absolutamente técnica y analizando la conveniencia de estos acuerdos comerciales. Ahora debo cerrar esta entrevista, pero no quiero dejarla sin antes consultarle, doctor Zambrano. Se ha llegado a este acuerdo con el Ministerio de Salud Pública para poder vacunar a las trabajadores de las empresas, y no solamente a los trabajadores, sino también a sus familias. Pero ¿de qué forma se va a hacer? ¿Eso ya está coordinado? ¿Ya está un poco decidido cómo se lo va a realizar? ¿O se debe un poco analizar de qué forma, cuál es la mejor forma para hacerlo? Hemos mantenido varias reuniones con el Ministerio de Salud Pública, pero particularmente el día de hoy una reunión de 2 horas y media que fue muy productiva, en la cual nosotros expusimos casos de éxito de que ya están funcionando en este momento, en los cuales podemos adaptar el siguiente sistema, la siguiente metodología. Se identifica una gran empresa, una gran industria que tenga un centro médico adecuado, donde puedan existir doctores, donde puedan existir enfermeras, donde puedan existir salas de espera, para que vayan los operarios de las empresas, sus familias, pero también las empresas que estén alrededor. Lo que queremos generar es centralidades de vacunación, pero en todo el país. Y esto lo que nos va a permitir entonces es aprovechar esa capacidad que tienen las empresas para poder vacunar a su personal, a las familias, pero también a la comunidad. El ministerio ha aceptado esto. Vamos a hacer justamente estos proyectos, replicar buenas prácticas, una muy buena práctica que ya se está llevando a cabo ahorita, un plan piloto, si cabe el término, para que de esa manera podamos entonces acelerar el proceso de vacunación y retornar mientras más se pueda con las medidas de seguridad al trabajo seguro. ¿Pero esto sería para empresas de cualquier tamaño o solamente para empresas grandes? ¿Debe haber un mínimo de trabajadores como para que esto se tome en cuenta, o es en general? El día de ayer el Ministerio de Salud Pública expidió, justamente emitió, digamos, un comunicado, una carta en la cual se señalaba que sería para empresas grandes de 1,000 trabajadores. En adelante. Nosotros le dijimos el día de hoy a la ministra de Salud es que podemos generar estas centralidades y, por ejemplo, una empresa de 400 personas, si se pone de acuerdo con las demás empresas vecinas, y poníamos como ejemplo los parques industriales que existen tanto en la ciudad de Quito, Guayaquil, Cuenca, Manta, etcétera. Hay parques industriales, en Ambato hay un parque industrial. Lo que podemos hacer entonces es establecer esta empresa que sea una empresa ancla, donde exista un centro médico que tenga las medidas de seguridad adecuadas, que tenga la capacidad, que tenga los médicos, las enfermeras, y se puede llevar ahí el proceso de vacunación que beneficie justamente a la comunidad colindante a estos centros productivos. Sí, es importante esto, porque si se quiere definitivamente reactivar la economía en nuestro país, pues obviamente la forma de reactivar la economía es que los trabajadores reciban la inoculación necesaria, porque ellos son los que van a hacer posible que la economía de alguna manera vaya mejorando en los próximos meses y podamos ver ya una mejoría considerable. De lo contrario, si la
las personas que trabajan, que son las que mueven la economía, no están vacunadas, pues esto no va a ser posible y nos va a tomar mucho tiempo más para recuperarnos en el país económicamente hablando. Le quiero agradecer al doctor Pablo Zambrano, él es presidente de la Federación Nacional de Cámaras de Industrias del Ecuador, por habernos acompañado y contado un poco de qué se trataba esta agenda, este informe que se ha presentado de empresas sostenibles aquí en nuestro país. María del Carmen, si me da 10 segundos, claro, nada más sí. Decir a la gente que siga apoyando el fideicomiso del sector privado en el portal unidosporecuador.com.es. Ustedes tienen ahí las instrucciones para poder seguir haciendo donaciones para el proceso de vacunación. Unidosporecuador.com.es. Listo, doctor. Muchas gracias y nuevamente por habernos acompañado. A usted y a todos quienes nos escuchan.